Bienvenidos a un nuevo podcast de Dígame SC. Hoy a hablar de un tema muy importante, muy interesante, un fabuloso artículo 193 que estuvo muy tranquilito en el mundo de la migración, casi nadie lo pelaba, nadie le ponía atención y hoy se vuelve un requisito indispensable. Hablar sobre un tema complicado, difícil, muy delicado de llevar, que puede traer muchas consecuencias gravísimas si no se lleva a cabo de manera correcta. Los que llevamos mucho tiempo en esto ya las conocemos, pero alguien que las conoce también muy bien a lo largo de tantos años y muy feliz de estar por acá acompañándonos, haciendo material para todas las personas que queremos. Abraham, bienvenido a otro podcast de Día MSC con las preguntas bien atinadas, bien padre, bien todo. Hermano, muchísimas gracias de andar otra vez por acá con nosotros. Muchísimas gracias, hermano. Y sí, el tema de la visita de verificación es complicado porque la ley habilita al Instituto Nacional de Migración a que si no es exitosa esta visita, se genere pues una orden de salida, incluso una alerta migratoria, ¿no? ¿Qué es una visita de verificación? Eso es lo que vamos a responder en este video. Si es que están realizando algún procedimiento de regularización por unidad familiar, cambio de condición por unidad familiar, pues van a encontrar que en la mayor parte, si no es que en todos, van a realizar una visita de verificación. Y pues gracias, hermano, una vez más en este nuevo video vamos a platicar de un tema que seguramente les va a encantar, sobre todo para los que están buscando esta información, les va a ser de mucha utilidad. Platíquenos cómo es esto, por qué se generan las visitas de verificación y para qué sirven. A ver, hemos estado comentando, tenemos un video pasadito de cosas que están pasando en el Instituto Nacional de Migración. Así que no culpen a migración, solo están haciendo, a nosotros nos gusta coloquializar todo lo que platicamos y convivimos con ustedes, pero literalmente decirlo, el Instituto Nacional de Migración solo está haciendo su chamba. Y el problema es que la chamba que tiene que hacer el instituto pues viene redactada en la ley y muchas veces podrá parecernos injusto, podemos tildarla de ilegal, podemos tildarla de que no es justo, a mí no me tocaba, yo hice bien, pero es muy sencillo de entender. A ver, el Instituto Nacional de Migración en realidad tiene la obligación de hacerlo. Cada que han caído estas grandes visitas de verificación, estos revisiones masivas a las personas o circunstancias particulares que han venido a responderse, siempre ha sido bajo la misma circunstancia. ¿Y cuál es el problema? Que están obligados a hacerla. Ahora, les platicaba yo de un artículo, ¿no? El 193, cuando empezamos a platicar. Y es bien importante tener claro, porque como siempre, ¿no? Vamos a ver en qué se puede equivocar migración. Pues a ver, migración se puede equivocar en que se tiene que identificar con su credencial oficial, que tiene que mostrar su orden de visita, que tiene que levantar un acta circunstanciada, verificando lugar, fecha, hora, inicio, conclusión, nombre de los servidores públicos, datos de las personas presentes, hechos observados y manifestaciones de los presentes. Realmente que se equivoque migración va a ser muy complicado, entonces no estemos esperando que migración se equivoque haciendo la visita de verificación, porque son personas capacitadas para llevarla a cabo. Ahora, si como abogado usuario estás esperando que migración haga algo mal para tú poder ganar, no, porque si migración hace algo mal en la visita de verificación, lo único que va a pasar es que la visita de verificación se va a repetir. Y aquí es donde viene, vamos a hablar del pasado, porque a lo mejor mucha gente que sí nos sigue, sí lo sabe, pero las consecuencias del pasado, Abraham, de las visitas de verificación, ese temor latente que existe ahí en las nubes que va a regresar, porque hay que entenderlo. A partir de este momento, la migración se va a convertir en un o lo haces bien o hay consecuencias, ¿no? Efectivamente, la visita de verificación se ejecuta para revisar que los datos
que está dando el extranjero sean verdaderos. Habíamos platicado en un video anterior que la, la ley ya se va a comenzar a aplicar. ¿Qué significa esto? Habíamos tenido, la verdad, un periodo muy bondadoso para la migración, ¿no? En los últimos 6 años, pero ahora, a consecuencia de las mismas acciones de muchos extranjeros y sobre todo abogados que los guiaron a cometer esas acciones, tuvimos problemas como matrimonios falsos, como actas de nacimiento falsas, adopción de hijos ajenos, ¿no? Que le pagaban a una mamá para que registrara a su bebé en nombre de un extranjero. Y en fin, o sea, un montón de trucuñuelas, ¿no? Que se fueron generando, que no podían haberse generado sin la ayuda de mexicanos, eso también es cierto, pero con la complicidad de los extranjeros o la ignorancia en algunos casos, y que esto que generó que, bueno, pues el instituto comience a hacer visitas de verificación. Es decir, va a revisar el domicilio que tú diste al Instituto Nacional y va a ir a visitar, va a ir a revisar que exista, va a ir a hacer preguntas, va a ir a revisar tu casa, ¿no? Para ver si hay elementos que puedan dar indicios de que realmente vives con la persona. Imaginemos a alguien de nacionalidad rusa, ¿no? Que se casó con alguien mexicano que vive en Ecatepec, ¿no? Resulta ser que dicen que están casados y que son muy felices, pero como que dudó el instituto en la entrevista, ¿no? No mostraron fotografías, no sabían cosas uno del otro, entonces genera una visita de verificación. En esa visita van a ir al domicilio y pues si encuentran que no hay ropa del extranjero, que no hay fotos, que parece un domicilio totalmente ajeno a alguien que está viajando, pues van a entonces a negarlo, ¿no? Porque se tendrían los indicios necesarios para presumir que es un matrimonio falso. Y pues eso tiene la obligación el instituto de evitar lo que se utiliza en este tipo de puentes migratorios, ¿no, licenciado? Justito, y vamos a hablar ahora que volvemos otra vez, ¿no? Siempre hemos sido como muy laxos porque obviamente vía MSC siempre va pegado a cómo va funcionando el tema de la política migratoria. Cuando teníamos una política más laxa, pues no era necesario llegar aquí a querer espantar a las personas o querer espantar a los migrantes. A ver, muy sencillo. Todos los extranjeros a partir del día de hoy, si yo les pudiera dar un consejo, hoy es el momento donde tienes que tener cuidado total. O sea, total y absoluto cuidado de qué va a pasar con tu procedimiento migratorio. Si no tienes cuidado hoy, las consecuencias van a ser muy graves. Hubo gente que se portó muy mal, toda esa consecuencia obviamente cae en una política migratoria, obviamente hay reuniones con el Consejo Técnico, hay reuniones con el Consejo Ciudadano, se decide cómo se van a ejercitar estas políticas migratorias. Se lo comentaba yo a Abraham precisamente en enero, le decía es que ya hubo una reunión en diciembre del año pasado por parte del Consejo Ciudadano que va a terminar trayendo una política. Le decía yo que iba a pasar en abril, pasó antes, ¿no? Ahora, nos pasa ahorita en marzo y si eres extranjero tienes que tener clara una cosa. Hay unas facultades que tiene el Instituto Nacional de Migración dentro de la propia visita de verificación y es verificar, y vamos a repetir mucho esta palabra de verificar, es revisar que la información que aporta el extranjero sea verídica. Y aquí es donde viene un tema bien importante. Y la pregunta es, ¿y por qué me ponen una alerta migratoria si nada más, pues, como que le dije algo ahí a la autoridad administrativa que se presume o no se presume? A ver, siempre hablamos de esto. El Instituto Nacional de Migración yo creo que siempre ha sido muy amable, muy perspicaz en no buscar y generar un daño más allá. Porque, por ejemplo, o sea, tenemos aquí un tema de se le impondrá de 4 a 8 años de prisión y de 200 a 1000 días de multa al que con conocimiento de su falsedad o dolo presente ante una autoridad documento falso o alterado o proporcione información falsa para obtener un beneficio. Estamos hablando del artículo 247 del Código Penal Federal. Ahora, si nosotros terminamos de ver una visita de verificación que estamos haciendo ante una autoridad y llegan y me cachan
que el novio, entre comillas, se espantó y declara ante una autoridad que no, pues es que la verdad me dio miedo y sí, el matrimonio no es de veras, es de a mentiritas, ¿no? Y yo le presté mi casa, porque la gente teme, la gente se equivoca, la gente frente a las autoridades es muy difícil mentir. Y yo quiero compartirles algo. Nosotros llevamos en esto 10 11 12 años, a lo mejor vamos a llevar 20, pero se los voy a decir muy textual. Nosotros hablamos con cuántas personas al día, Abraham, en todo el despacho. 70, 80, 90 veces, 150 en algunos días. Yo se los aseguro que nosotros ya intuimos a veces cuando los clientes no nos cuentan toda la verdad. Pero imagínense ser un agente migratorio que tu trabajo sea todos los días, todo el bendito día, verificar todas las informaciones de los extranjeros. Inmediatamente se dan cuenta y se dan cuenta cuando estás nervioso y se dan cuenta cuando está pasando. Entonces, yo creo que migración en ese aspecto ha sido muy amable de no brincar a la parte de poner, de llevarte incluso con el Ministerio Público, ha sido muy amable al no hacerlo, de no llevar a la gente a declarar, de no llevar a la otra persona, porque tanto el que está mintiendo está reconociendo ante una autoridad con testigos que está mintiendo. Yo creo que incluso las alertas migratorias han sido una medida, incluso se podría decir, laxa, acorde. No ha habido un ejercicio negativo por parte de la autoridad, pero de que puede existir el día de mañana, puede existir. Y el problema es que no involucra nada más al extranjero, involucra al extranjero o involucra a la persona que finge e involucra al propio gestor o al propio abogado que está haciendo, pues al final del día, esta asesoría. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque pues ya yo creo que bajó mucho la cantidad de personas que llegaron a tener alerta y ahora va a volver a subir porque el instituto está facultado para hacerlo. Ya nada más para terminar, Abraham, y perdón por haber hecho uso de la palabra en exceso, pero aquí, si fundamento cierto 144 de la Ley de Migración, si el INM emite una orden de salida obligada o deportación o estar irregular por falsear documentos, puede dar una alta en las listas de control migratorio. Entonces, si tú ya tienes una acta administrativa firmada a través de una visita de verificación en la cual la persona se dio cuenta que mentiste y que tu documento es falso, vamos para allá. Y ahí vamos a verlo en otro video. ¿Por qué pedir las actas con huellas, con firmas, con nombres y todo? Entonces, eso yo creo que ya se los contamos en otro videito. ¿Por qué están buscando que todo esto pase, no? Que al final del día solo es cumplimiento de la ley. Sí, o sea, yo creo que el mensaje es claro. No todo lo que dice un abogado es correcto, ¿no? O sea, hay abogados que la verdad, como decimos en México, se la rifan, ¿no? Se sienten intocables, se sienten imparables, sienten que todo lo que piensan es correcto, ¿no? Y dicen, pues es que es un documento legal, deben de aceptártelo, porque así dice la ley. Pues sí, pero también la ley faculta al instituto a revisar a fondo. Y si descubre que ese documento legal fue obtenido de manera apócrifa, y si encuentra indicios de que fue un abogado, pues también puede ir contra el abogado, ¿no? Y puede ir contra, y en primer lugar, sin duda va a ir contra el extranjero, ¿no? Eso sí no lo tenga en duda, o sea, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con quién nos asesoramos, a quién nos acercamos, a quién le creemos, ¿no? Hay que, cuando tengamos esa espinita de que, ah, caray, ¿por qué suena tan fácil, no? Pues hay que revisar otra segunda opinión, ¿no? Como un doctor. Así como en los doctores puede haber algunos que no detecten, no sé, un mal terminal, un cáncer, ¿no? Porque son malos en su forma de diagnosticar, pues también en los abogados, ¿no? Y si ya nos detectaron una enfermedad terminal, pues siempre hay que ir a una segunda opinión. En el caso migratorio es necesario hacer una segunda opinión porque pues podría tener consecuencias como una alerta migratoria y deshacer su vida posible en México. Todos sus planes migratorios en México se van a la basura porque pues, un abogado se le hizo fácil darles una solución equivocada, ¿no? También se pueden acercar a las oficinas del Instituto Nacional de Migración y preguntar directamente, oye, tengo esta situación, ¿aplico o no aplico, ¿no? Obviamente, como estábamos mencionando, pues es complicado,
pero es posible, ¿no? En fin, este es el mensaje, ¿no? Tengamos cuidado con las visitas de verificación, hagamos las cosas correctamente, busquemos presentar los documentos reales. Si realmente estamos casados con alguien, pues solamente así aplicamos, ¿no? A una regularización. Si realmente tenemos un hijo mexicano, pues no va a haber ningún problema, porque la autoridad está aplicando la ley y cuando la aplique por completo, aún haciendo visitas de verificación, aún revisando todos los expedientes, pues va a encontrar que es verdad, ¿no? Y por lo tanto no hay que tener ningún miedo, hay que hacer las cosas correctas y hay que asesorarse bien. Y para eso, pues no sé, licenciado, ¿cómo puede contactarnos para tener una asesoría con nosotros? Miren, bien sencillo, muy, muy, muy simple. No hay, bueno, hay números de WhatsApp porque pues yo muchos videos, pero hoy si estás viendo este video es muy sencillo contactar a DMSC. Un día me voy a conseguir hasta mi personaje de inteligencia artificial diciendo, es muy sencillo contactar a DMSC. En la parte de abajo, aquí, va, en la caja de comentarios van a ver un link. Aquí hay que llenar una información básica que nosotros les vamos a pedir para que nuestro equipo sepa quién es el mejor abogado que tenemos en DMSC para que te pueda apoyar. O sea, los asesores, pues algunos saben más sobre unidad familiar, oferta de trabajo, inversionistas, el tema de creación de empresas para que puedan platicar con el licenciado Abraham, pero pues también nos pueden hacer llegar sus comentarios, dudas a través de Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, en todos lados. Estamos en todos lados gracias a Vico, al gran equipo que existe en DMSC y de verdad con todo el honor y el placer de seguir trabajando con ustedes y para todos ustedes. Y lo dejo, licenciado Abraham, para que pueda despedir el video con el grito de guerra. No, pues muchas gracias, licenciado. Ahí están nuestros contactos, ahí están nuestras redes sociales. Gracias, Vico. Gracias a todos los que siguen este podcast desde hace muchos años. Y si llegaron aquí al final, regálenos un like, regálenos un compartir. Ya en TikTok, pues toca un guardar, ¿no? Y pues como siempre despedimos este video con nuestro grito de guerra, que es nadie es ilegal en este mundo. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego.